chicos que están en línea, ¿alguien me puede hablar? Hola, profe. Sí, profe, se escucha. ¿Dana? Sí. No se escucha. ¿Se escucha, profe? ¿Está escribiendo en línea, claro? Okay, Dafna, ¿se escucha? Se escucha, pero Ah, claro, que nosotros. sí. A ustedes se los escucha bien. Porque no crees que si ellos tienen una pregunta que nos lo hagan a través. Sí. Él debe saber por qué. Bueno, si no, tú nos vas a pasar la pregunta. A ver. Tiene que ser. Sí, Aristide lo podemos ubicar. Lo podemos ubicar en donde está la oficina de Marcelo Balma. Que es allá al fondo. Cuando entras por la entrada principal al fondo a la izquierda, ahí está la Secretaría Académica. Y que le digo No, que se oye mucho esto, apago el de aquí, ¿no? Por eso, pero está apagado. Claro, pero eso no vale. y bueno, y ¿Ahí me escuchan bien, chicos? Sí, profe. Se escucha Perfecto. perfecto. Ya no se escucha el audio de, sí, como de vuelta, ¿no? No, mejoró bastante, profe. Bien. Bueno, nos comunicamos por aquí hasta que se arregle el audio del ambiente. Bueno, bien ahí. Ahora la pregunta es si van a ver la presentación. ¿Ahí ven la presentación, chicos? No sé. No, profe, ahí no. Claro, es eso. Es que aquí el tema es que el Meet está dentro del... Bueno, no sé si puedo compartir una ventana, sí. Ahí están viendo la presentación, chicos. ahí lo va a ver usted, profe. Sí, Listo, profe. profe, sí. Sí, ¿Sí? Bueno, antes de empezar con lo que hoy estábamos, quiero regresarme nada más un poquito, porque no sé cuántos notaron esto, que es muy importante, y es la idea de que la ATPasa, ¿sí? Que todos aprendimos, digamos, en biología, que básicamente el principal motor de esa ATPasa es la glucosa, ¿sí? A través del ciclo de Krebs, ¿sí? Entonces, bueno, eso es cierto, o sea, definitivamente el ciclo de Krebs es importante para usar la ATPasa. Pero lo que nos dice aquí, tanto de los descubridores del ATPase, o que nos caracterizaron funcionalmente, como es este cuate, como es Peter Michael, y que lo retoma Nick Lane, es que justamente el principal motor de la ATPasa es el gradiente de protones. ¿Sí? Sí, incluso es más importante que la fuente de energía que nosotros hablamos, que es la glucosa. ¿Sí? Es el gradiente entonces de protones el principal, digamos, empuje de esa turbina que es la ATPase. Y eso es una cosa muy interesante, que ya, digo, esto ya no tiene nada que ver, tiene que ver con esto, con los gradientes de protones. Es importante porque justamente eso nos permite entender cómo una célula, ya luego vamos a ver con el tema de la autofagia, que es justamente, le falta a la célula el ingreso de nutrientes, ¿sí? ¿Qué cosas hace procesos de reparación? Ya lo vamos a ver. Pero justamente la célula puede estar funcionando, digamos, adecuadamente para vivir, ¿sí? Sin necesidad de que entren nutrientes. ¿Sí? Que gracias al gradiente de protones se preserva justamente toda esta capacidad, incluso
de sintetizar proteínas, porque con eso, además de sintetizar, regular la función de proteínas, que es lo que fundamentalmente se sabe hacer en la APP. ¿Sí? Víctor, Perdón. espera un segundo el sonido. ¿Acá están? Aquí estamos, aquí, pero la idea es que nos puedan escuchar desde acá. Porque ahorita nos están escuchando ellos a través de esta y los escuchamos nosotros ellos a través de esta, pero el tema es que el sonido de aquí de la sala asociado con la computadora no está funcionando. Está todo apagado, claro. Es eso. Es lo que no los ha gustado. Voy a empezar con probar el micrófono. Claro. Pero la mitad tiene. Sí, de hecho, el micrófono creo que no lo necesitan porque sí me escuchaba. El mitad tiene el micrófono, ¿no? Sí, sí me escuchaba. Lo que hay que hacer es que... ¿Perdón? Sí, a ver, sí, para. Ahí prendo mi micrófono. ¿Me escuchan, chicos, en línea? Sí, profe. Sí, ya ellos están escuchando aquí, ¿viste? Pero no acá. Ahí, está matando ahí. ¿Pueden hablar, chicos, por favor, de línea? Hola. 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 Hola chicos, ¿están ahí? Sí, sí, yo estoy acá, no sé si estás en clase. ¿Estás en la clase? No, estoy con ustedes en casa. Bueno, listo. No, porque sí, a mí también se me cortó hace rato. Sí. Lo raro es que sigue presentando pantalla, o sea que No sé, internet deben tener. no creo que se haya cortado, sino que deben estar tratando de solucionar el tema del sonido. Se me hace. Sí, bueno, puede ser. Porque si no se le hubiese seguido la presentación.
Chicos, están solucionando. Gracias, Claudia. Ah, ya me escuchan, ¿verdad? Sí, ahí se escucha, sí. Sí. Entonces, ¿me van a escuchar? ¿Ahí me escuchan bien, chicos? Es con un poco de eco, sí, pero sí. Un poco de eco. A ver si habla del micrófono. ¿Prefieren que les hable de aquí? Retumba, o sea, la voz contraria. A ver, ¿ahí me escuchan? Sí, profe. Ya Sí, se está. escucha bien. Buenísimo. Buenísimo. Gracias. Dale. Bueno, entonces, ¿y ya estamos grabando? Sí. Bueno, entonces, lo primero que hablamos es nada más un recordatorio del tema de la guerra. Te sigue escuchando. Ahora sí. Ahora sí ya estamos. Gracias, chicos. Gracias. Genial. Bueno, habiendo dicho eso, de hecho, se los recuerdo porque de hecho eso de alguna manera lo que justifica lo que vamos a ver que es el resto del tema de la energía y la vida. Y antes de empezar a hablar de la energía y la vida, Víctor, una consulta. Disculpa que te interrumpa. escucho. Vos sabés que me quedé con una duda respecto justamente de la última diapositiva de la clase anterior. De la última diapositiva de la clase anterior. Estuve buscando respecto a Tree of Life Ground de Bill Martin y no encuentro qué es Luca en la base, porque me llamó la atención porque tenía mi mismo nombre. ¿Ah? ¿Cómo otra vez? El nombre, ¿te refieres al nombre de este? ¿Qué significa la sigla Luca? No es diapositiva. ¿Cuál diapositiva? El nombre que estaba en la base del gráfico de Bill Martin. La última diapositiva de la clase pasada. Sí, no sé, tampoco, la verdad no sé a qué se refiere Luca, tú sí sabes. La primera célula, el nombre que le pusieron. La que justamente quedó en pantalla. Claro. Porque estuve buscando. ¿Entendiste la respuesta que dio Cere? Encontré referencias a la sigla. ¿Por qué? Es que sí, yo tenía la Quería duda. saber qué significaba la sigla Luca. Claro, era un nombre hipotético de esa célula germinal que da origen a todo, ¿no? Sí, eso, profe, lo ¿Pero quién aprendimos en biología. Martin? O sea, el autor del esquema le puso ese nombre. No lo escuchamos. No nos aclararon eso. No se escucha igual. Está No, yo hablando. porque estuve investigando y no logro encontrar que el autor del esquema haya colocado el nombre, esa sigla, entonces no entendía esa referencia. Quería consultar si significaba algo esa sigla. Parece como que no está escuchando igual. Capaz que no. Capaz sí nos escucha, pero o sea, no estamos escuchando nosotros a él. Ahí están por resolver lo del sonido. Ok. Yo porque estuve buscando
referencias a Bill Martin, porque la verdad no lo conocía y a mí la biología me gusta, y encontré el encuadre de eubacterias y archibacterias, pero no encontré la referencia a la sigla LUCA y me quedé, yo soy curiosa, es así. A ver, habla. ¿Me escuchan, chicos? Sí, profe, se escucha. Sí, profe. Ahora sí, pero nosotros no los escuchamos. Aquí no los escuchas Bien. porque le tendrías que activar el micrófono. Lo activé, pero no. No, pero más bien el audio. Ah, ahí va. A ver, ahí, ¿alguien en línea me puede hablar? Hola. Ahí está perfecto, gracias. Hola, hola. ¿Me Ahí escuchan a encontré una mí? referencia, ahí encontré una referencia a Víctor de Luca, pero no sé qué significa la sigla. No, yo tampoco, la neta no. Para mí es lo mismo que haberle puesto, no sé, Francisco. Es un nombre. No tengo idea en realidad, pero tampoco es Ahí importante. me muero, no, Francisco, no, prefiero a Luca. Por eso le pusieron Luca, para que lo prefieras de esa manera. ¿Qué sé yo? Ay, gracias, me daban con el gusto, dice. Bueno, ahí se ve otra vez. Ahí sigo, ¿les parece? Bueno, justamente el tema es que esto abre la posibilidad de hablar de energía como algo que es el principal motor de la APPA, y es pensar justamente en que los flujos de energía es algo importante para explicar la vida, ¿sí? Y sin embargo, lo que también hay que ser honestos y notar es que hemos desdeñado, hemos sido relativamente o mucho negligentes con ese tema. ¿Sí? ¿Por qué? Porque de hecho en muchas ocasiones se le ha atribuido, digamos, hablar de energía, hablar de algunos posicionamientos científicos, pues, ¿no?, que tienden a ser catalogados como pseudociencia, ¿sí? Como le pasó sobre todo a Wilhelm, que es el caso de este hombre, ¿sí? Y bueno, el caso de Wilhelm Reich, de hecho, viene de la mano de lo que le pasó a Antoine Deschamps, que a él, digamos, lo despreciaron porque al final fue mucho más predominante la teoría de Fermi y no le dieron más bola al tema de la teoría del terreno por muchos años, ¿sí? Luego Gastón Aese le pasó más o menos lo mismo. En el caso de él tenía la grandeza de que su carrera era medio trucha porque había acabado de clase en una universidad que luego no fue certificada por el gobierno de De Gaulle, ¿no? Una medio cagada, ¿no? Porque si sigues en una universidad que finalmente está certificada y luego te la desertifican, y mandas a las autoridades a la chingada y pues también te mandan a la chingada, ¿no? Eso le pasó a Naesa. Y en el caso de Wilhelm Reich, parece ser que, digamos, ahí fue un caso en donde se pusieron mucho más estrictos y violentos con él. Lo acabaron metiendo a la cárcel y acabó muriendo en la cárcel. Ya pueden ver su historia. Pero ¿qué era lo que planteaba científicamente Wilhelm Reich? Van a ver que se parece un montón a lo que planteaba Charlie Naes. Él hablaba de biones, de hecho. Cuando Deschamps hablaba de microcimas, o Naesen hablaba de somátides, hemos hablado de lo que son las vesículas extracelulares, que ahora las conocemos mejor, pero incluso tenemos conocimiento de que hay estas partículas que son nanoscópicas, pues, ¿no? Incluso la propia Anaïs nos hablaba de ello, ¿no? Entonces, bueno, para Wilhelm Reich estas eran vesículas de energía, perdón, ahí me selló, que representan etapas intermedias entre la sustancia mineral y la sustancia viva. Esto es re interesante cómo lo pone Wilhelm Reich, porque me hace pensar mucho de lo que transmite el propio Inti, de cómo se gesta la vida a través justamente de esa información mineral. Dice que es fundamental, porque da información de estructura compleja al agua, ¿viste? Y en lo que se refiere justamente con sustancia viva, vamos a ver, tiene que ver justamente con la energía propiamente, que es como la base de toda la vida, pues, ¿no? O sea, de esa sustancia de la que habla Spinoza, por ejemplo, que además está en todas partes, ¿sí?
Se forma continuamente en la naturaleza mediante un proceso de desintegración de materia orgánica e inorgánica. ¿Sí? Interesante, porque tiene que ver con el ciclo de la vida, la fermentación. ¿Se acuerdan de lo que hablaba Richard? ¿Sí? A todos los niveles de análisis se da ese proceso de alimentarse. Y, bueno. Perdón, profe, acá no se está moviendo la presentación. ¿Tiene idea de cómo hacer? No estamos viendo lo mismo que ahí. Pero ellos no están viendo esto, entonces. No. Me parece que usted está presentando, pero no pasa nada. O sea, no se mueve. Ahí se movió. Listo. A ver. ¿Y ahí estamos aquí? Sí, ahora se ve eso. Y a ver si se movió porque hice la presentación hacia... A ver, muévase de nuevo. No, ya no, acá no se mueve. Se va a mover solamente cuando lo mueva yo de aquí, ¿no? Bueno, listo. ¿Qué va a hacer la tecnología? Bueno, hay algo con eco, chequeado. Hola, hola. Ahí está mejor. Fue un susto. Bueno, se forman continuamente en la naturaleza mediante un proceso de desintegración de materia orgánica e inorgánica. Este proceso puede ser reproducido experimentalmente y son responsables de interactuar con el orgón, esto es, con la energía orgónica. ¿Sí? En su desarrollo se transforman en protozoos, bacterias o bien bacilos T. De hecho, esto es muy interesante porque plantea que incluso se pueden convertir en células del sistema inmunitario. Eso es re loco, se los digo. Yo trabajé durante un tiempo en el sistema inmunitario en una diversidad de células importantes, pero son células eucariotas, ¿sí? Son las células de nuestro cuerpo, de nuestros genes, ¿sí? Y el que, digamos, se plantee una cosa de este tipo sugeriría que, bueno, todo este rollo de las nanopartículas, nanobacterias, que nos quieran llamar, que se pueden transformar en bacterias, también podrían adquirir la información de una célula eucariota que cumple una función inmunitaria. Al menos es lo que sugiere eso. Es lo que plantea Wilhelm Reich como que él lo vio. ¿Sí? ¿Cómo eso no está bien? O sea, estaría entre medios de los niveles de organización, digamos, entre cuando es sustancia mineral a cuando pasa a ser sustancia viva. Sí, de hecho es muy buena la pregunta que haces, porque nos estamos refiriendo en una forma particular que toma la estructura del agua, ¿sí? Que se vuelve una estructura coherente. Ya lo vamos a ver cuando veamos la estructura del agua, cómo eso podría pasar. Que de hecho lo permitía Luis, que es quien nos legó todo esto, ya no voy a contar más de Luis, pero se han planteado en términos teóricos, Claudia, como las unidades nanopartículas, así les llama Hilbert, que es justamente quien trabaja de manera muy fuerte con considerar la estructura del agua como el fundamento para explicar la vida. ¿Sí? Y plantea la hipótesis de asociación e inducción. No le están escuchando. ¿No me están escuchando? A ver si te aquí me escuchan mejor, es que me escuchan por ¿verdad? Sí, dicen que estás muy lejos. Ok, pero no, yo ya no me voy. De última silencien ese y hable, pero hable cerca de Claro, déjame apagar. Sí, se escucha. ¿Verdad? Ok, listo. y hable cerca Good call. Sí, quédate por acá. Bien, listo, así no me ando moviendo. Sí, siempre ando paseando. Bueno. ¿Ahí me escuchan bien, chicos? Se sigue escuchando el eco. Sí, profe. Sí, mejor, profe. Bueno, y ahora me ayudas con la presentación. Ahí está. Bueno, justamente entonces se refiere, Claudia, a que se organiza el agua de una forma tal que se forma un gel que tiene distinción por toda esa estructura con lo de afuera, ¿sí? Pero lo más interesante justamente es que eso se debe a esa interacción que tiene el agua con minerales y que le hace adquirir estructuras que son guiadas por esa estructura del mineral, ¿sí? Eso es fundamental para la vida porque, de hecho, al parecer justamente esas estructuras se van a reproducir en lo que va a ser la información que va a dar lugar, qué sé yo, a la construcción de cadenas de nucleótidos para producir proteínas. ¿Sí? Pero todo empieza
al parecer, justamente en esa organización que toma el agua. Ya lo vamos a ver con cierto detalle, pero se ha demostrado que eso, hoy en día sabemos que eso puede pasar, ¿sí? Y lo que planteaba justamente Wilhelm Reich es que algo pasaba, que esas partículas pequeñitas que le llama aviones dependían justamente de esa interacción entre los minerales y crear justamente a partir de eso lo que sería una organización viva, ¿sí? Que de hecho es muy interesante porque en todos los casos, tanto en Bechamp como en Eisen, como en Wilhelm Reich, describen estas nanopartículas, digamos, como capaces de moverse de un lado para otro, meterse dentro de las células, salirse, agregarse, ¿sí? Y a partir de esa agregación crear formas que llegan a ser como bacterias, ¿no? Llegan a ser bacterias, propiamente un poco la idea. De hecho, aquí lo que es revolucionario, que el planteamiento de Wilhelm Reich, que habría que ver si eso realmente pasa, es que se convierten en células del sistema inmunitario. Eso es un paso de transformación enorme, chicos, porque implicaría que estos microcimas que eventualmente se pueden convertir en bacterias también pueden adquirir la identidad de una célula eucariota. Eso es lo que sugiere, ¿no? No digo que sea así, ¿no? Pero eso es lo que sugiere el sistema. ¿Va? Me pasas la siguiente, ok, gracias. Bueno, este es otro ejemplo más visual. De hecho, estas son micrografías hechas con estas técnicas de contraste de fases, ya sea campo claro o campo oscuro. En este caso es campo claro, ¿sí? Vean cómo se ven como una especie de relieve los diferentes organelitos chiquitos, ¿sí? Esos son los que interactúan, ¿sí? Aquí se ven en formas bastante, digamos, peculiares en esa organización de como bolita, pero están en el orden de los nanómetros esas partículas, ¿sí? Y aquí en ese esquema se pueden imaginar un poco cómo es que esa organización que tienen estas nanopartículas en grupo justamente dan lugar a diferentes formas más grandes que pueden ser, digamos, caracterizadas como bacterias o otros diferentes microorganismos, ¿sí? Que lo que otra vez plantea Wilhelm Reich es que esto incluso puede implicar el desarrollo o la organización en una célula del sistema inmune. Lo que habrá que ver si pasa realmente, pues, ¿no? Pero de esta manera las podríamos ver, caracterizar morfológicamente, ¿sí? La que sigue, por favor. Bueno, habiendo visto que tenía, digamos, una especie como de base biológica basada en evidencia y microscopía de la existencia de algunas cosas que parecían como las microcimas, como las somátidas de la Eisen, que él llamó biones, él ya nos había dicho, digamos, cuando estábamos hablando de esto, que era a través de esos organelitos que viajaba la energía orgánica, ¿no? Ahora, ¿qué es la energía orgánica? Básicamente es la energía de la vida, pero la energía de la vida a todos los niveles, incluyendo, digamos, a niveles muy grandes como el cosmos, ¿sí? Déjame ver. Dice, la fuerza creativa fundamental experimentada por las personas en contacto con la naturaleza y que especularon los científicos naturalistas sobre su existencia, pero que ahora está físicamente observada y demostrada. De hecho, el tema con Wilhelm Reich es que él era una persona con muchas capacidades creativas y hacía ingeniería para modificar instrumentos y poder medir, ¿sí? Él decía que podía medir la energía orgánica, ¿sí? Por eso dice que está físicamente observada y demostrada. La energía orgánica irradia toda la materia viva y no viva. Penetra en cada material a diferencia a tasa de velocidad e interactúa con cada material de forma particular, dependiendo de cada material, es decir, ¿sí? O sea, esto depende justamente de las características del material, cómo interactúa con él la energía orgánica. Ya sea atrayéndola y absorbiéndola, o bien repeliéndola o reflejándola. Esto es importante porque entonces tenemos, sí, materiales que atraen la energía orgánica y materiales que la repelen, ¿sí? Y eso le sirve justamente, caracterizando esto, a Wilhelm Reich le sirve para desarrollar lo que él le llamó el acumulador de energía orgánica, ¿sí? Era una camarita en donde acumulaba la energía y la gente se metía y de hecho decían, reportaban
la gente que eso mejoraba su sensación, digamos, de qué tanta energía sentían que tenían como para hacer cosas, ¿viste? Muy interesante. De hecho, se utilizaba para el tratamiento de enfermedades, etc. El orgón puede verse, sentirse, fotografiarse y por lo tanto medirse. Es excitable, comprensible y espontáneamente pulsátil. Esto de lo pulsátil quiero que se les quede un poco grabada porque van a ver cómo cuando hablemos de ciclos, ¿sí? Hay ciclos a diferentes espacios temporales, ¿no? Tenemos ciclos justamente alrededor de un día, que tiene que ver con el sueño de la vigilia, el grado de actividad, etc. Pero en general la naturaleza, toda la naturaleza está pulsando, ¿sí? Con diferentes tiempos, ¿sí? Ustedes lo pueden ver incluso, por ejemplo, con el flujo del viento en los árboles, como todo el tiempo son movimientos rítmicos. Sí, eso es muy interesante, ¿sí? Y justamente lo que vamos a ver, por ejemplo, cuando veamos más detalles del agua, es que todos los organismos, a diferentes niveles de tamaño, tienen esa capacidad de pulsar, ¿sí? De moverse en forma de pulsación. O sea, a nosotros claramente nos ocurre, digamos, como una experiencia incluso subjetiva, durante cosas como el orgasmo, ¿sí? Se generan espasmos. ¿Sí? Vamos a hablar un poco más de eso, pero el tema de que es energía espontáneamente pulsátil, es muy importante justamente reconocer que eso está en toda la naturaleza, ¿sí? Todo se mueve pulsando, es muy interesante, ¿sí? Es capaz de expandirse y de contraerse, ¿sí? Se puede contraer y acumularse o se puede expandir. La carga del orgón dentro de un entorno determinado varía temporalmente, generalmente de forma cíclica, ¿sí? Esto también es interesante porque tiene que ver con eso de los que pulsan a diferentes tiempos, ¿sí? Y está, digamos, de alguna manera sincronizado con los ciclos de la Tierra, ¿sí? Y con los ciclos del Sol, la Luna, ¿sí? Muy interesante todo esto. El orgón está más fuertemente atraído por los seres vivos, por el agua y por sí mismo. De hecho, eso del agua tiene que ver con lo que hablábamos hace rato. Ya lo vamos a profundizar y vamos a profundizar en los planteamientos, ¿sí? Que hay alrededor de eso. La energía orgánica puede fluir libremente de un lugar a otro en la atmósfera, aunque por lo general mantiene un flujo de oeste a este. Se mueve con la rotación de la Tierra, pero ligeramente más rápido. Es un medio omnipresente, ¿sí? Un océano cósmico dinámico, es energía que se mueve, que interconecta todo el universo físico, todos los seres vivos, sistemas meteorológicos e incluso los planetas y sistemas cósmicos responden a sus pulsaciones y movimientos. Es una energía que está por todos lados, ¿sí? Bueno, es el planteamiento de la energía andrógena que sigue. Pero, sí. Nosotros los seres humanos podemos llegar a cambiar. O sea, es que la energía orgánica es parte de todo, o sea, acumulamos energía orgánica y de hecho, un poco lo que, no sé si está por ahí, yo creo que sí, porque me recuerdo hasta verlo, creo que tiene que ver con el productor del chip. Nosotros producimos ese energía, ¿sí? Como es parte de la constancia de toda la existencia, pues, nuestro sistema es capaz de producir, ¿sí? El tema es que a lo largo del envejecimiento, la eficiencia con la que el sistema produce esa energía para mantenerte empieza a reducir. Cuando tú que estás joven tienes en realidad un crédito de energía, ya lo vamos a ver, tienes crédito de energía a tu favor, te gastas toda la energía de tus madres, pero ya gente que empezamos a chochar, ¿viste? Empezamos a tener un déficit más que un crédito, ¿viste? Ahora lo vamos a ver, ¿por quién creo que son los? Sí. Una pregunta, ¿y de dónde, o sea, cómo llega esta propuesta? ¿Cómo llega Wilhelm Reich a esta propuesta? Bueno, por ejemplo, la primera parte la hizo creativamente un poco como Gastón Aessen, utilizando microscopía también de campo claro,
y veía los guiones y tal. Y él, por una parte, y eso es la honestidad de como yo lo veo, ¿sí? Desarrolló una capacidad intuitiva muy importante y empezó a sentir la energía orgánica, ¿sí? Y a partir de eso empezó a caracterizarla más en términos de una descripción de lo que era, ¿sí? Pero desarrolló también métodos para medirla. O sea, tenía un contador Geiger que le ayudaba, creo que era así. Lo podemos revisar, esa parte no me acuerdo de los detalles, pero tenía, digamos, aparatos modificados para poder medir la energía orgánica y verla también. Sí, de hecho, el de verla luego lo criticaron mucho porque utilizaba la fotografía aquí, que la conocen. Es una fotografía que se hizo muy famosa en épocas de los hippies, digamos, para medir el agua, ¿sí? Y en principio estaba todo bien en las bases fundamentales, pero como las interpretaciones se fueron un poco al carajo, entonces fue, digamos, tachada como una fotografía pseudocientífica y tal. No por propiamente las bases de su funcionamiento, que se me hace que es lo que es cerrado, sino por cómo las interpretaciones se fueron muy lejos, pues, ¿no? Pero con la energía Kirlian, digamos, al parecer era una forma de verlo, ¿viste? Entonces él la midió y de hecho, como decía, o sea, fotografiándola, pero digamos, se volvió tan ducho en eso que desarrolló aparatos que la acumulaban, ¿sí? Y se aventó, esto también se ve como pseudociencia, lo que les voy a contar. Se aventó el diseño de una cosa que llamó el cañón de orgones, ¿sí? Con el cañón de orgones hacía que lloviera. Bueno, es así, es la historia. Porque justamente hacía que los cañones, digamos, apuntaran hacia las nubes y esos bombardeos de orgones hacían que las nubes acumularan un montón de nubes que tienen humedad, ¿viste? Y entonces eso hacía que se acumularan nubes con alta concentración de humedad cerca de un lugar y llovía. Y bueno, es lo que cuentan, esa es la narrativa, yo no lo vi, yo lo leí, pues, ¿no? Pero eso así, o sea, ahí, digamos, tienes un poco de datos de qué es lo que él hizo que lo llevaron a sacar todas estas conclusiones, ¿sí? Igual y algunas, qué sé yo, todos nos pasa, ¿no? Que de repente en las interpretaciones nos vamos un poco lejos, pero bueno, ahí está el planteamiento, pues, ¿no? ¿Me pasas la que sigue, por favor? ¿Cómo? Te escucha como doble, ¿no? Sí, pero sí está muteado, yo me acuerdo que estaba muteado. Mira, ahí está. Sí. Sí, pero se refiere como que a bajar el volumen porque se escucha va bajo el agua. Ah, claro, ahí baja el volante aquí. Sí, ahí yo lo silencié. Ah, perfecto. Ahora ya se escucha bien, ¿no? Bueno, excepto por la pinche alarma. El orgón se relaciona con formas de energía muy diferentes. Por ejemplo, imparte una carga magnética a los conductores ferromagnéticos, aunque en sí mismo el orgón no sea magnético. Esto es importante, porque una de las cosas que nos dice Wilhelm Reich es que, si bien lo podemos medir, no necesariamente estamos hablando de energía electromagnética, ¿sí? De igual manera, imparte carga electrostática a los materiales aislantes sin ser el orgón de naturaleza electrostática. Reacciona con gran agitación a la presencia de materiales radioactivos o al electromagnetismo intenso de forma similar al protoplasma irradiado. El orgón puede ser registrado especialmente en contadores Geiger adaptados. Esto era lo que les decía, entonces no me acordaba bien si estaba correcto, pero sí eran contadores Geiger adaptados. Son los que miden radiación, ¿sí? El orgón también es el medio a través del cual se transmiten las perturbaciones electromagnéticas, como lo describe el concepto ancestral del éter cósmico. De hecho, ahí me voy a tener un segundito nada más para decirles una cosa. Esto del éter, ¿sí? Hemos hablado, por ejemplo, de David Bohm, ¿verdad? Es un físico que es el que planteó la idea del generalismo teórico. Digamos, ¿sí? De ahí luego Felipe se la agarró como bandera. Y Boaventura Sosa de Santos creó esta noción de ¿no?
Ahí no se escucha bien, profe, cuando se para. Perdón. Bueno, el tema es que lo que decía es que si se acordaban de David Bohm, que lo mencionamos justamente como un físico que planteó el pluralismo teórico. Y si pensamos en él, en realidad hay que pensar en su contribución a la física. A la física dijimos que él había planteado la noción de las variables intrínsecas o el orden implicado, ¿sí? Y ese orden implicado en la física es algo que ayuda a explicar fenómenos a nivel cuántico, pero permiten también hacer una serie de argumentos teóricos para integrar a la física cuántica con la teoría de la gravitación universal de Einstein, ¿sí? De tal forma que sí, nos explican incluso el fenómeno de la doble rendija de una manera bastante precisa, considerar a las variables implicadas. Y las variables implicadas, el tema es que no las podemos medir. Están en un plano que no es medible en el universo observable, sino solamente se pueden calcular su existencia, ¿sí? Porque entonces también está en una especie como de plano virtual, al menos de la naturaleza física y la realidad. Están en un plano al cual no podemos acceder con nuestras medidas del universo físico observable, ¿sí? Pero al asumirlas, ¿sí?, te da un montón de ventajas, ¿sí?, para justamente poder explicar cosas que ves en el universo material, ¿sí? Y justamente esa noción del éter, ¿sí?, tiene que ver con eso, ¿sí?, de eso que no podemos medir, pero está ahí presente, ¿sí? Y de hecho es curioso porque luego que veamos el tema del agua, Mark Henry, que es uno de los últimos que he revisado, justamente nos anota una cosa muy interesante. Dice, hasta Einstein reconoció que no podíamos explicar la física sin el éter. Sin reconocer la existencia del éter. Que justamente reconocer la existencia del éter es reconocer la existencia de variables físicas en un plano que no son medibles en el plano de la realidad física y espacial observable que tenemos, digamos, como acceso para el positivismo lógico, si lo quieren ver así, ¿sí? Entonces, bueno, aunque no es en sí mismo de naturaleza electromagnética, era lo que les decía. Las propiedades de la energía orgánica derivan más allá de la vida misma, como el concepto ancestral de fuerza vital o la vital. Pero a diferencia de ella, se ha constatado que el orgón existe también en una forma libre de masa en la atmósfera y en el espacio. Es una energía primordial, una energía vital cósmica primaria, mientras que todas las formas de energía son de naturaleza secundaria. ¿Sí? Es lo que dice Wilhelm Reich. La que sigue. Bueno, ya lo último sobre la energía orgánica. El científico detecta energía orgánica como éter o energía de plasma y la describe como algo muerto, ¿sí? Dice, pero en contraste la persona ordinaria siente la energía orgánica como amor, en el abrazo sexual y en el orgasmo, o cuando está en la naturaleza o durante las meditaciones o rezos, y la mistifica como si fuera de otro mundo. Esto parece más poesía, pero bueno, ¿qué sé yo? En el mundo vivo, las funciones de energía orgánica están en la base de los principales procesos de la vida. La pulsación, las corrientes, ¿sí?, y la carga del orgón biológico determinan los movimientos, acciones y el comportamiento del protoplasma, que el protoplasma es importante que noten, que se refiere justamente a la estructura total de la célula, en donde lo más importante en términos de la base de ese protoplasma, la base de identidad y de información de lo que es, está en el agua, ¿sí? De hecho, la teoría protoplasmática justamente nos lleva a ver que es todo ese gel que representa una célula, ¿sí?, lo que es importante para caracterizar la identidad del organismo. Puede ser un organismo unicelular, como los procariotas, ¿sí?, o puede ser parte de un organismo multicelular, como muchos organismos eucariotas, ¿sí? Pero es ese pedazo de gel que está dentro lo que va a determinar en las nociones protoplásmicas, lo que va a determinar la identidad de la célula, ¿sí?
¿dónde estamos? Creo que era por acá. La emoción es así el flujo y reflujo, claro, habíamos visto esto. El protocolo de los tejidos, así como la intensidad de los fenómenos benéficos. Bueno, la emoción es así el flujo y reflujo, la carga y descarga de energía orgánica dentro de la membrana de un organismo, al igual que en su estado atmosférico es el flujo y el reflujo, la carga y la descarga en la atmósfera. Esto es muy interesante porque fundamentalmente lo que nos estaría diciendo es que las emociones en sí mismas, per se, tienen que ver justamente con este movimiento, ¿sí? De cómo se mueve, la intensidad con la que esto ocurre, la frecuencia con la que esto ocurre, ¿sí? La intensidad tendría que ver con la amplitud, ¿sí? De esa diferencia entre una pulsación y otra. ¿Se acuerdan de los valles y las crestas en las ondas? Eso tendría que ver justamente con la intensidad. Y la frecuencia, bueno, probablemente la frecuencia tendría que ver con la valencia hedónica. ¿Sí? No lo sé, qué sé yo, lo pienso así, pero podría ser, ¿no? Dice, tanto el organismo como en la meteorología responde al carácter y estado prevaleciente de la energía vital. Como esto que veíamos de que dependiendo del contexto, sí vamos a tener una tendencia a valorar positiva o negativamente las experiencias hedónicas. ¿Se acuerdan de la rata que vivía en su casita y ahí todo era piola, ¿no? Mientras que después de que le habían estado dando lata, todo estaba mal, ¿se acuerdan? Que la mayoría de la respuesta era más hacia los cold spots, las valencias negativas, ¿no? Bueno, va por ahí. Las funciones de la energía orgánica aparecen en toda la creación, en los microbios, en los animales, en las nubes de tormenta, volcanes y galaxias. La energía orgánica no solo carga y anima el mundo natural, sino estamos inmersos en ella. De hecho, esto tiene un montón que ver con el panpsiquismo, chicos. Al igual que un pez está inmerso en el agua. El panpsiquismo tiene que ver directamente con cómo explicamos la conciencia, ¿sí? Y una forma de explicar la conciencia es algo que está, digamos, en un plano dimensional que rodea absolutamente toda la existencia que vemos nosotros en esta realidad de 4 dimensiones, 3 de distancia y 1 de tiempo, ¿no? Así lo vemos proyectado, ¿sí? Y la idea del panpsiquismo es que esto está en un plano dimensional que cubre todo, ¿sí? Y lo penetra todo. Y adelante. Sí, mira, o sea, tu pregunta es muy importante, porque dices, se ha demostrado, ¿no? Es lo que me dice, se ha demostrado que sea así. Lo que yo te puedo decir con toda honestidad, no se ha demostrado que sea así. ¿Y por qué? ¿Por qué no se ha demostrado? Porque lo que hasta hoy en día aceptamos como una demostración científica, ¿sí? Depende de esa capacidad que tenemos nosotros de medir directamente las variables en esta realidad material, ¿sí? Eso es a partir del positivismo lógico, ¿sí? Pero guarda, ¿sí? ¿Por qué? Porque está el planteamiento desde David Bohm a muchos otros que le siguen, incluyendo un físico que les recomiendo mucho que lo busquen y que entiendan su planteamiento, que se llama Juan Maldacena, es argentino, de hecho, ¿sí? Y Juan Maldacena fundamentalmente retoma y asume como válido la existencia así de variables que no podemos medir, pero que al calcularlas te explican la realidad de la misma manera que lo hace Bohm. ¿Sí? Y él dice, bueno, hay cosas que pueden estar incluso en un plano de 2 dimensiones al cual yo no puedo acceder, ¿sí? Pero sé que está grabado, digamos, en el horizonte de eventos de los agujeros negros como información, porque los cálculos hacia eso apuntan. Y eso es suficiente para explicarme la realidad en 4 dimensiones como la vemos, ¿sí? E incluso explicarme que pueden haber otros planos dimensionales como lo dice la teoría de las cuerdas, ¿sí? No sé, ahí, por ejemplo, no puede uno dejar de ver que es todo eso en el plano teórico, pero de la teoría física,
con argumentos matemáticos bastante sólidos, ¿sí? De hecho, Juan Malvacena básicamente lo que dice, y lo dice muy honestamente, es que yo lo que quería encontrar una solución matemáticamente viable y lo más sencilla posible para poder integrar la teoría de las cuerdas, la teoría cuántica con la teoría de la relatividad por medio de la teoría de las cuerdas, ¿sí? Y le salió, o sea, lo que él plantea, que son ideas nada más de como, si las ves de una forma, puedes ver su forma contraria, y esa forma contraria, tomando en cuenta esas ecuaciones, puedes explicar justamente tanto el universo cuántico como la relatividad. De hecho, le llama, ¿qué es? Sí, quantum gravity. La gravedad cuántica. La gravedad es explicada desde la física cuántica, pues, ¿no? Sí, qué sé yo, también, o sea, no deja de estar en el plano teórico, ¿viste? Y con sus herramientas matemáticas. Pero todo eso sí te apuntaría a que podría ir de ahí la mano en que tuvieras justamente una realidad física que no puedes medir, pero puedes calcular. ¿Sí? Todo un tema. Ahora, si te vas a la filosofía, que ya ahí puedes decir, no, eso nada más es pensamiento humano, tienes toda la razón, ¿no? Pero en la filosofía hay posiciones que aceptan la posibilidad de que existe el panpsiquismo, pero los científicos muy, muy duros te dicen, bueno, ¿qué importa que exista? ¿Sí? Si no lo puedo estudiar, no lo puedo medir con positivismo lógico, no me importa en lo absoluto. ¿Sí? Hay esas posiciones. ¿Sí? Entonces, qué sé yo. No sé. Bueno, en el caso de la energía orgánica dice Lichtenberg que la podemos conceptualizar con algunas herramientas de medición, ¿no? Como es esto que decíamos del contador Geiger modificado, ¿sí? Con las imágenes que se pueden obtener de energía orgánica y con la evidencia de los acumuladores, de cómo funcionan los acumuladores. Y bueno, habría que reproducirlos, porque hoy en día no están disponibles nada de esto, ¿viste? Pero hay gente que ha hecho un poco más pedestremente, y me refiero pedestremente porque no hace algo dentro del seno de una academia, de institutos de investigación, sino gente un poco más con la iniciativa de querer reproducir estas cosas que tenía Wilhelm Reich, como por ejemplo los cañones de energía orgánica. Yo tengo un cuate en Querétaro que dice que hace cañones de energía orgánica. Yo no los he visto funcionar, pero sí hay gente, pero que no los está haciendo dentro de la academia, porque todo esto fue desechado completamente. ¿Sí? Yo pienso que es momento como de retomar esas ideas y empezar a probar las cosas de una manera controlada en laboratorios, ¿viste? Vale la pena pensarlo, pero la realidad actual es esa. ¿Sí me explico? Sí. Y la historia ahí de los detalles policíacos no me lo sé. Perdón. Pero sé que tiene que ver. De hecho, en la peli, es que luego les pongo el link ahí en el drive. Pero lo que sé es que tenía todo que ver con que se estaba metiendo en preguntas como científico, y como científico avalado por una universidad, que no le estaba conviniendo en lo absoluto al gobierno americano. De hecho, les hinchó mucho las bolas, qué sé yo. Se pusieron re mal, ¿viste? Re mal, y lo apresaron, y primero no lo dejaban ni comunicarse, destruyeron todas las cosas de su laboratorio y tal, y se le hicieron tan cardíaca que al final el hombre terminó muriendo ahí en la cárcel. Digamos, los detalles no me los sé bien, pero sí sé que tiene que ver con todo lo que él estaba haciendo. Se pasó el curioso, digamos. Claro, y eso es re triste, ¿viste? O sea, porque eso le pasó a él, le pasó a Anna Essen de otra forma, de Chang también. Le pasó probablemente de alguna manera a Jacobo, ¿sí? Que fue eso que yo conocí, ¿no? No sé, es triste que pasen esas cosas, pero pasó, ¿sí? Por eso yo creo que vale la pena incluso, sí, tomarle un poco más de seriedad. Bueno, esto que viene es lo que me preguntó ¿cómo se llama? El Mati. Estamos bien, son 10:57. Esto es lo que yo encontré del Tao,
y el chi. En realidad hay un montón, porque en realidad ellos son, digamos, el Tao de hecho es un libro muy interesante, porque si se dan cuenta y leen el autor es en realidad un personaje mitológico, una mitología muy, muy, muy ancestral, ¿sí? Que de hecho cuando leen acerca de él, es tan mitológico que no se sabe si realmente existió, o si existió, probablemente incluso pudo haber sido un seudónimo, no sabe, no tienen ni idea, o sea, no lo pueden identificar, pero ese libro existe desde hace milenios. Y justamente el Tao es el que transmite las nociones de la energía vital como el chi, fundamentalmente, ¿sí? Pero no necesariamente el chi va a ser diferente del prana o de la energía orgánica, no lo sabemos, la verdad, ¿no? Claro, podrían ser lo mismo, dice un amigo, el amigo que hace los acumuladores de orgones, dice que hay un montón de energías diferentes de la vida, él dice eso. Profe, ¿Qué? hay una manito levantada. Dale, dile que me pregunte. Vale. Profe, no, era una acotación, era decir que el ki o el chi, el prana, Sí. creo que es como que, por lo que he leído, se supone que es todo el mismo tipo de energía. Claro. Entonces, no sé, capaz que sí va variando, pero bueno, es muy interesante el tema, quería decir. No, vale, yo pienso como tú. A mí me gusta más verlo como que en realidad le pusimos diferentes nombres, ¿no? Y medio que están relacionadas, qué sé yo. De hecho, ahora que veamos los biofotones, a mí me copa mucho que igual y los podemos caracterizar con biofotones. Pero bueno, estos autores básicamente hacen una serie de libros, que de hecho, esto fue así como me encontré, una serie de libros relacionados con la energía sexual, que de hecho, algo que no les mencioné es que se llama orgón, en el caso de Wilhelm, porque es la energía relacionada con el orgasmo. Por eso es la de descruzación, ¿sí? Y aquí, bueno, ellos también están trabajando con la energía relacionada con la vida sexual, con la experiencia, ¿sí? ¿Me pasas la que sigue? Dice, el chi. Los sabios taoístas consideran a su propia energía como unidad total. Ay, esto es hermoso, porque justamente a mí me re gusta el pacifismo. No tienen por qué ser pacifistas, pero justamente tiene que ver con este planteamiento de Spinoza, que es la sustancia que está en todas partes. ¿Sí? Dice, durante el día una persona joven y sana produce el 100% de la energía necesaria para la vida. Esto era lo que les decía hace rato, ¿sí? Mediante la comida, el descanso y el ejercicio. Y por otro lado, consume aproximadamente entre el 60 y el 70% en el mantenimiento de su actividad diaria. Trabajar, comer, hacer la digestión, respirar, andar, etc. Entonces esto le deja una especie de crédito energético, ¿no? Tanto que el fin de semana nos gastamos a full, no dormimos durante dos días seguidos y seguimos como nada, ¿no? Bueno. Dice, podemos considerar al 100% de la energía como un total del crédito energético, del cual se gasta poco en la juventud y se revierte durante la vejez. Entonces, justamente en el envejecimiento se produce cada vez menos energía. Y a pesar de que el cuerpo presenta las mismas necesidades, lo que empieza a crear un déficit, que para superarlo se tiene que extraer la energía de otros órganos vitales, como los riñones y tal. Y entonces, un déficit empieza a afectar de manera diferencial en cada individuo a los diferentes. ¿Sí? Eso explicaría justamente cómo en el desarrollo de vulnerabilidad, bueno, vamos a tener diferentes efectos fisiológicos. Algunos van a padecer más, qué sé yo, de cuestiones cardíacas y respiratorias, qué sé yo, y algunos otros más del estómago, las vísceras, ¿sí? Etc. Diferentes fenotipos de vulnerabilidades por cómo se va consumiendo la energía, diría las teorías del chi, ¿sí? La que sigue, Eugenio. Dice, el chi en hombres y especialmente en mujeres. El taoísmo explica que la principal forma de pérdida de energía en el hombre es la eyaculación, ¿sí? Mientras que en las mujeres es la menstruación y no el coito. Y esto de hecho es re interesante. Lo que más consume energía es todo el proceso de menstruación que es cíclico, casi 28 días, ¿no? Más o menos. Tiene una pregunta. Sí. Adelante. Sonia.
Claro, pero la menopausia es un garrón porque ahí se da claro, es como efectivamente, o sea, es cuando gastas las últimas, digamos, balas de energía que tenías. De hecho, Meli lo mencionó, ¿se acuerdan que teníamos como tienen las mujeres un limitado número de óvulos que van a producir a lo largo de la vida, que están como programados genéticamente? Entonces sí, la menopausia es cuando ya se acabaron las últimas balitas, ¡pum! Y eso genera un desajuste hormonal que dura meses en estabilizarse. O sea, sí, después ya no tienes esas broncas y ya vives más tranqui, qué sé yo. No sé. pero sí, o sea, tienes razón, Sonia. Sí, después de la menstruación se acaban esos ciclos, ¿no? Ahora, justamente lo que dice, y tiene que ver un poco con lo que estábamos comentando, si tomamos en cuenta que una mujer empieza la menstruación a los 12 años y que estos ciclos continúan mes con mes, ¿sí? Hasta la menopausia, esto implica que al cumplir más o menos los 50 años se haya acumulado aproximadamente entre 300 y 500 periodos menstruales a lo largo de la vida. Es un montón de desgaste, ¿sí? Cada mes los ovarios producen un huevo que contiene energía creativa, muy perfeccionada. De hecho, es re interesante que así lo dicen en este texto. Hay otra pregunta, profe. Adelante, adelante. ¿Luca? Una consulta, porque dice, bueno, la pérdida de energía en los hombres es la eyaculación, mientras que en la mujer es la menstruación y no el coito. Sí. ¿Por qué no está, pero está bien, coito, pero si la mujer eyacula, por ejemplo, a través de un squirt, es una pérdida de energía bastante más elevada que una eyaculación? ¿Le puedo responder yo? Sí, respóndele vos. A nivel hormonal, Luca, no sé si ahí me escuchás, sucede que el hombre después de eyacular baja enormemente la cantidad de hormonas que está produciendo, tiene un bajón de testosterona, mientras que en la mujer la liberación de hormonas aumenta después del coito, ¿sí? Por eso las mujeres tienen más energía después y el hombre menos. Wow, o sea que si la mujer quisiera tener más energía incluso después de dejar de menstruar, eyacular, aumentaría su energía. No tiene que ver con la eyaculación, o sea, más allá de que termine o no, que haya un orgasmo o no, normalmente después de las relaciones sexuales hay un aumento de la liberación de hormonas. Sí, pero no estaba hablando particularmente del coito, sino de la eyaculación femenina. Claro, sí, ahí no sé. O sea, es lo mismo, a eso voy. Ya sea que haya una eyaculación o no, se va a liberar más hormonas. Bien, gracias, Claudia. Claro. Está bueno, porque de hecho es cierto, o sea, en el caso del hombre baja la producción de algunas hormonas. Sí, tienen un bajón grande de testosterona. Claro. Bueno, esta energía, la energía para producir, digamos, los huevos, además está un gran contingente de energía destinada a crear las hormonas necesarias, ¿sí? Es esto que estábamos hablando, así como el revestimiento uterino que forma un nido para el huevo fertilizado. Entonces, un montón de energía la que se gasta en recrear otra vez un útero que tiene que tener la capacidad de eventualmente quedar, digamos, preñado para la reproducción, ¿no? Este consumo representa del 30 al 40% de la disponibilidad diaria de energía de una mujer. De hecho, aquí esto es importante porque de alguna manera reconocer esto implicaría reconocer que en los ciclos menstruales hay diferentes niveles de energía con los cuales, digamos, la mujer puede trabajar en el día a día, ¿sí? Y no sé si nuestro sistema de trabajo y tal lo considere, pues, ¿no? O el sistema educativo, pero de alguna manera debería de poderse ajustar, ¿no? De tomar en cuenta justamente estos ciclos mensuales. Pero bueno, la que sigue, Eugenio. Bueno, esta es la que me gustó y que tiene que ver justamente con esto que te decía. Lo que dicen es que la energía básica es el yin, y ahorita les leo eso. Después estaría el chi, ¿sí? Que es en la energía que se convierte el yin, ¿sí? Y justamente es a través del chi y de su capacidad de estar transformando energía del yin en el chi, que puede adquirir la capacidad de producir el chun. Dice chun, ¿no? No sé. No se ve bien.
Bueno, ahora ahí adelantito está escrito bien. Creo que sí es Chon o Chun o algo así. La energía principal, el yin, es la energía generativa o creativa. Es la sustancia más refinada con la que nace una persona. También se conoce como energía principal, el ser imprescindible para realizar las funciones del cuerpo. Todas las demás energías del cuerpo dependen de la energía yin y se convierte en chi o fuerza vital cuando interactúa con los órganos vitales. Es decir, la interacción de yin con los órganos vitales del cuerpo da lugar a la creación de chi. Adelante, Marta. Claro, no, bueno, de hecho hace sentido con esto que está diciendo aquí. O sea, el chi que vas a producir a partir del yin va a estar de alguna manera como marcado por el órgano vital con el cual estás produciendo ese chi y las características digamos, de cómo está funcionando ese órgano vital. En condiciones en donde ese órgano vital se haya debilitado, la energía del chi de ese órgano va a ser diferente. ¿Sí me explico? Bueno. Conservar y nutrir la energía del yin es la base de las prácticas internas taoístas. Esto es re interesante porque justamente es concentrarse en producir la energía básica o nutrir la energía básica para mantener una buena salud, por ejemplo. ¿Sí? O optimizar, digamos, el funcionamiento fisiológico. Se acumula en todos los tejidos vivos, pero especialmente en los riñones, el esperma y los óvulos, que serían... sí, las gónadas de las células germinales, ¿no? Ahora, esta es la energía del yin y el chi, ¿sí? La energía esencial, que es el chi, es producida por los órganos sexuales. En las mujeres es la energía de los ovarios, en el hombre la del esperma. La energía chi es más densa que la chi. Por lo consiguiente, creo que aquí es más densa que la yin, perdón. Y por consiguiente se mueve con más lentitud cuando circula por el cuerpo. Cuando circula la energía yin por el cuerpo, los órganos se revitalizan y se nutren. ¿Sí? Ahora la que sigue, por favor. Bueno, es el chen, perdón, ya no adivino. El chen. Esta es interesante porque en el libro no encontré una sección en donde hablara de eso y tomé estas notas de lo que encontré a lo largo del texto. Dice, la energía ovárica se utiliza las mujeres para desarrollar su propia conciencia superior. Esto es interesante, ¿sí? Pareciera como que entonces nuestra energía sexual la podemos utilizar para expandir la capacidad consciente, ¿sí? Es lo que sugiere esto. Con estas prácticas se convierte la energía sexual en chi y se establecen los cimientos de los ejercicios espirituales que transforman la energía sexual y el chi en chen, que sería chen es la energía espiritual. ¿Sí? ¿Qué es la energía espiritual pura? A los estudiantes de Healing Tao System, o del sistema de salud basado en el Tao, se les entrena a hacer que circule su chi por la órbita microcósmica como paso necesario para comprender el cultivo del chi. Desde el nivel físico más básico, el de las gónadas, hasta el de la energía sutil más refinada de un chen o ser espiritual. ¿Sí? La aspiración del orgasmo es una preparación para la práctica espiritual de Kan Li, que se basa en la fuerza de energía sexual almacenada chi, que se ha de convertir en una nueva energía de fuerza vital chi y el chi en energía espiritual chen. ¿Sí? Entonces parecía como que es una interacción entre las energías, ¿sí? Que producen los órganos, que puede uno justamente, sobre todo en la relación sexual, ¿sí? Producir en conjunto, ¿sí? La pareja, la energía chen. ¿Sí? De hecho, esto es re interesante porque hay otras culturas que los invito a que lo revisen. Yo no lo revisé ahora, pero lo pueden ver. Como son los cátaros,
y los esenios. Si quieren la nota. Los cátaros y los esenios, de hecho, los esenios son interesantes porque pareciera que es la cultura que educó a Jesucristo. ¿Sí? De los cátaros hay información más disponible en internet y hay más cosas. Pero en los esenios está todo lo que son los escritos del Mar Menor. ¿Se acuerdan? De hecho, eso sí los pueden revisar y pueden revisar en línea cómo ha ido evolucionando lo que hoy en día se conoce de los. ¿Qué decía? Sí, nunca escucharon de los escritos del Mar Menor. Que unos pastorcitos, así suena historia, tipo Hegel. Qué sé yo, que un pastorcito andaba por ahí curioseando en algunos lugares de. Sí, es esta parte del desierto que está cerca, supongo que cerca de Jerusalén y todas estas zonas, pero no me crean mucho. Pero eso tiene que ver. Perdón. Bueno, es en una parte del desierto donde hay como montañitas y esas montañitas tenían las cuevas. Entonces se metieron de curiosos los pastores ahí y encontraron unos pergaminos, ¿sí? Creo que se llaman así, los pergaminos del Mar Muerto. Sí, también los pueden encontrar como evangelios apócrifos. Claro, bueno, y es que hay de ahí salieron, hay un montón de evangelios apócrifos. Los puedes encontrar en internet como evangelios apócrifos, cada uno con su respectivo autor. Apócrifos. Sí, los pergaminos del Mar Muerto, que esos sí son de los esenios. Pero bueno, los cátaros, que de esos les digo que hay más información, pero son sectas también del Medio Oriente que pensaban muy semejante. Sí, lo que transmitían es que las relaciones sexuales tenían que vivirse como, sí, relaciones con mucho respeto a lo sagrado y a lo espiritual que tiene esa relación. ¿Sí me explico? Básicamente. O sea, el tema es que en esa cultura o filosofía se transmite la importancia de esto que en el caso del Tao se transmite como una cuestión energética. ¿Sí? La que sigue, por favor. Bueno, y ahora ya vamos a empezar a hablar. Esto me copa mucho. Los biofotones, de hecho, sí es re curioso porque cuando me reencontré con ellos aquí en la Argentina, me di cuenta que en realidad es algo que sí, que igual y puede explicar un montón de cosas y todavía no tenemos las herramientas más apropiadas para poderlos medir. ¿Sí? Y ahora les cuento por qué. Pero básicamente a lo que se refieren los biofotones es a luz que emiten absolutamente todos los organismos vivos. ¿Sí? Eso es una realidad que no podemos desdeñar. Todos los organismos vivos emiten luz. ¿Sí? Ahora, el tema es que es luz generalmente ultradébil. ¿Sí? Los biofotones están en el rango de amplitud, los más pequeñitos, ¿no? Pero pueden tener diferentes frecuencias. Pero al tener una amplitud tan pequeñita, la posibilidad de detectarlos con luz es prácticamente nula. ¿Sí? Necesitan condiciones especiales de iluminación y tal para poderlos detectar. Generalmente se necesitan aparatos, digamos, diseñados para detectar adecuadamente los biofotones, amplificando justamente la señal. Y unas de estas cosas se llaman los fotomultiplicadores. ¿Sí? Las cámaras SD con fotomultiplicadores pueden ser utilizados para detectar los biofotones. La que sigue, por favor. Pero miren, esto es lo que se ve en algunas imágenes que detectan biofotones y de hecho esta no se parece a una imagen de una cámara Kirlian. Es una imagen de una. ¿Sí? También estas. De hecho, estas me hacen recordar mucho, no sé si ustedes han hablado de aquí de Córdoba, de un cuate que se llama Néstor Palmetti. ¿Alguien lo conoce? ¿Sí? Bueno, Néstor justamente muestra este tipo de imágenes y me parece que tiene razón, yo honestamente lo banco, de por qué es más importante comer una fruta cruda o una verdura cruda que una cocida. Vean cómo cambia justamente la intensidad de Este es también, nada más que en el caso del brócoli, crudo y cocido.
También esto es otra cosa, no sé qué cosa es, pero carne. Carne cruda y carne cocida. ¿Sí? Pues bueno, ¿qué es un biofotón? Son partículas de luz que son la base energética de la vida y son indispensables para la salud física a través de la comunicación celular. De hecho, esto es importante porque, a ver, hemos hablado de muchos sistemas de comunicación que tienen las células, ¿sí? Hemos hablado de cómo se comunican a través de moléculas como hormonas, ¿sí? Que tienen sus receptores. Hemos hablado de cómo se pueden pasar información a través de vesículas, ¿sí? Era lo que veíamos con esta Anaí. Pero definitivamente una forma de comunicación extremadamente rápida tiene que ver con ondas, ¿sí? Y con las ondas que puede, digamos, ocurrir en forma de movimientos en el agua dentro de la celda. Ya lo vamos a ver cuando veamos la estructura del agua. Se puede comunicar las señales, no nada más se viaja la molécula de un lado para otro como la llave y la cerradura, sino que la reacción en sí mismo genera un patrón de oscilaciones dentro del agua que puede ser detectado, se ha planteado que es así, que puede ser detectado por las moléculas que responden ante esas reacciones, ¿sí? Pero si esto, que es luz, también viaja en forma de onda, se puede generar una señal que sea recibida por un receptor, ¿sí? En la célula. Es un sistema de señalización extremadamente rápido, ¿sí? Que, dicho sea de paso, no hemos caracterizado. Déjale, sí. No hemos caracterizado adecuadamente. Bueno, me gusta un montón, porque de hecho ahí les cuento muy brevemente una historia. Gastón Naesen se fue a vivir a Canadá al final de su vida, y ahí ya no lo dejaron practicar más la medicina, pero siguió trabajando con su somatoscopio. Y este trabajo que hizo Gastón Naesen con el somatoscopio, lo hizo en agua que está siendo producida por un sistema que se llama el hexaedron 999. Y ese hexaedron es un revitalizador de agua, digamos, ¿sí? O un sistema que básicamente lo que hace es que cuando tú pasas agua por el hexaedron, interactúa con un cuarzo a una alta velocidad de tal forma que genera vórtex. Cuando lo que sale del otro lado sale reestructurado por esa interacción con el mineral que es el cuarzo y por el vórtex, ¿sí? Pero lo interesante es que lo que vieron Gastón Naesen y la gente que hizo el diseño del hexaedron son diferentes partículas de luz que se generan en el agua después de haber pasado en el hexaedron, ¿sí? Y se generan partículas que tienen una alta complejidad, que se consideran partículas regenerativas, ¿sí? Con mediana complejidad se consideran regenerativas y con poca complejidad se consideran degenerativas, ¿sí? De hecho, lo que veían es que con el proceso del hexaedron tiendes a producir un montón de este tipo de biofotones, ¿sí? Estos son biofotones que están viendo en el agua con el somatoscopio. Es la única evidencia que tienen porque después se murió Gastón Naesen y le sacaron su microscopio y nadie más ahora tiene acceso a ese microscopio. Lo deberíamos de reproducir aquí, pero bueno. Esto son imágenes de la emisión de biofotones en humanos utilizando un sistema como el primero que les dije. Es una cámara CCD, que son cámaras digitales, ¿sí? Pero al digitalizar, digamos, el sistema de captura, tú lo que tienes también es la capacidad de hacer, digamos, un sistema digital que tenga una alta densidad de puntitos, ¿sí? En donde captar justamente la señal, ¿sí? Con las cámaras CCD se pueden tener altísimas resoluciones, por eso hay cámaras tan buenas hoy en día para teléfonos celulares que te toman, digamos, detalles muy nítidos de la imagen. ¿Están de acuerdo? Bueno, justamente las cámaras CCD es llevar esto tecnológicamente un paso más adelante en términos de resolución. Ahora, la resolución no te garantiza la identificación de señales que tengan muy poca intensidad, ¿sí? Lo que te ayuda a incrementar la detección en la intensidad es este otro aparato que se llama un multiplicador, que dije, ya se me fue la vida. Fotomultiplicador, perdón. Ya me regresó la cámara.
Entonces, un fotomultiplicador justamente es el que nos aumenta la intensidad y nos permite detectar biofotones. Entonces, estos son, digamos, diferentes tiempos en los que se toma la imagen y se ven justamente la emisión de biofotones, en este caso, en esta parte, sobre todo del cuerpo del sujeto. Pero se emiten por todos lados, ¿sí? Y ven cómo cambian a lo largo de diferentes tiempos que se toman las imágenes. Esto es muy interesante porque hay ciclos de emisión de biofotones a lo largo del día, ¿sí? Y tienen que ver justamente con la energía que tiene la gente, ¿sí? Adelante, la que sigue. Bueno, ¿qué son los biofotones? Vean, de hecho, cómo las plantas también emiten biofotones. Y esto ya no es con la cámara Kirlian, que parecía que como que irradiaba energía. Aquí se ve justamente diferente emisión con la cámara CCD y el fotomultiplicador, ¿sí? Dice, son partículas luminosas o fotones emitidos por las reacciones macromoleculares. Esto es importante. O sea, lo emiten todos los organismos biológicos, porque los organismos biológicos están estas macromoléculas, incluyendo al DNA, pero también enzimas, etc. De hecho, Néstor Palmetti le pone mucho énfasis al tema de las enzimas, de lo importante que estas son justamente para dar energía asociada con la vida. Justamente son aquellas que son responsables de emitir biofotones, las moléculas grandes, las macromoléculas, ¿sí? Entre ellas el DNA, ¿sí? Entonces, las cuales son ultra débiles. Esto es otra cosa importante. Es ultra débil la amplitud del biofotón, ¿sí? Por eso son difíciles de detectar. Por lo cual también se denominan ultra weak photon emission. Si lo quieren buscar, así lo pueden encontrar en inglés. Sí, hay un montón de trabajos. O emisión de biofotones ultradébiles. Por ende, todos los organismos vivos emiten biofotones. Esta emisión es espontánea. No requiere estimulación de algún tipo. ¿Sí? Todo esto me hace recordar lo que estábamos describiendo hace rato de los orgones, ¿no? Pero bueno, no sé. Muchos experimentos muestran que existe una comunicación célula-célula mediante biofotones en diferentes tipos celulares. Esa sería una forma en como, qué sé yo, las células eucariotas se comunican unas entre ellas, pero también las células procariotas con las eucariotas y las procariotas con ellas mismas, ¿viste? Muchos experimentos muestran que existen, dado que el cerebro y el cordón espiral están aislados de la luz ambiental mediante el tejido óseo y conectivo, la relación entre señal y ruido es alta para los biofotones como señal, ¿sí? ¿Qué significa cuando la relación señal-ruido es alta? Es que es altamente probable que eso sea una señal per se. Porque cuando estás, de hecho, es muy poco probable que en la piel, que está expuesta a la luz, ¿sí?, los biofotones sirvan como señal para comunicarnos, ¿sí? Pero en lugares que están aislados de la luz, es altamente probable, porque entonces una lucecita es más probable que se detecte como señal en un lugar en donde no hay luz. ¿Sí? ¿Sí queda claro ese concepto? De todas las aminas biogénicas, ¿sí?, de los aminoácidos, la naturaleza eligió a los neurotransmisores con mayor fluorescencia para las respuestas afectivas, ¿sí? Esto habrá que revisarlo, pero bueno, es lo que dice este trabajo. La serotonina, la dopamina y la norepinefrina serían entonces estos neurotransmisores con mayor fluorescencia, ¿sí? Si esto es cierto, entonces podríamos igual y caracterizar las vías serotoninérgicas dopaminérgicas con sistemas ópticos que nos permitan ver la autofluorescencia dentro del cerebro. No sé, podría ser, pero bueno. Si estos mecanismos de comunicación luminosa son relevantes, nuestro cerebro debería ser visto entonces como una computadora holográfica. Bueno, esto igual y le suena raro, pero no es broma. Se ha planteado, Claudia. De hecho, uno de los que primero que lo planteó fue Jacobo Grinberg, y en sus épocas lo mandaron directito al carajo. Y sí, porque es como una hipótesis así como que se va demasiado lejos, pero sí se ha planteado. O sea, Jacobo lo planteó, no sé si antes de él lo planteó alguien más, pero es posible que sea una buena manera de verlo.
pero hay mucho piedra que tallar para poder fundamentar eso. O sea, está bien el planteamiento, ¿sí me explico? Pero bueno. La que sigue, por favor. Profe, ¿entonces qué quiere decir con computadora holográfica? ¿El cerebro como computadora holográfica? ¿Te acuerdas hace rato que hablaba del rollo de Maldacena? Maldacena, del físico, Juan Maldacena. Juan Maldacena lo que dice es que la información que nosotros vemos, digamos, de la realidad física como tal, es una proyección de un sistema que almacena la información en 2 dimensiones en el horizonte de eventos de los agujeros negros. En esa noción, la realidad que nosotros tenemos es una realidad holográfica, ¿sí? Proyectada justamente por la información contenida en 2D, pero cada pedacito de ese horizonte de eventos contiene la información de la totalidad de la proyección holográfica, porque de hecho cuando tú tienes un holograma, si tú partes la cosa en donde tienes grabado el holograma, las 2 bases van a contener la información de la totalidad. Es re loco, pero es así. Es una proyección. En realidad el holograma es una proyección de algo que está contenido en espacios más pequeñitos, ¿sí me explico? Y en este caso, lo que plantea Maldacena es que es en el horizonte de eventos de los agujeros negros, que ahí se graba esa información y se proyecta en lo que es todo el universo, ¿no? Entonces, imagínate en el caso del cerebro, sería una computadora justamente que proyecta, ¿sí? Toda esa realidad perceptual con la que nosotros vivimos. Yo pienso que lo que está justamente haciendo es proyectar el filtro de la mente, ¿no? Que incluye el cuerpo, decíamos, ¿no? Proyecta todo, de acuerdo a un programa preestablecido de cómo es, y eso, digamos, es lo que vas ahí, con lo que vas lidiando a lo largo de tu vida, ¿sí? Todo ese programa, que es una proyección, ¿sí? De información que está contenida aquí. Sí. Profe, una alumna pregunta si esto tiene que ver con las señales que aparecen en los electroencefalogramas. Sí, no, o sea, no se me hace que tan no, porque, a ver, de alguna manera, lo que tú tienes en la señal de eje, ¿sí? Es la actividad sincrónica de potenciales postsinápticos excitatorios de grupos de neuronas, que en sí mismos sí son la base fisiológica de lo que sería la actividad mental. Entonces, sí, en cierta medida sí. O sea, lo que pasa es que sí, es el sustrato fisiológico de cómo se crea parte de todo lo que es la actividad mental. ¿Sí? No sé si contesté la pregunta. Asumo que ya me dirá. Bueno. Sí, entendí. Sí, bueno, esto es interesante, digamos que lo consideremos como un título bastante provocador, y es que básicamente lo que nos dicen es que la forma en cómo se instala la conciencia en el genoma es a través del campo biofotónico. De hecho, esto es re importante pensarlo así, como una posibilidad, no que sea así, pero piénselo como una posibilidad. Que a la hora de tener justamente la energía biofotónica presente en las células vivas, ¿sí? Estos, como se generan, digamos, frecuencias de emisión de biofotones por diferentes grupos de células, por ejemplo, esto genera campos de energía biofotónica, ¿sí? Eso indudablemente, porque son muchas las células que participan en la generación de esta energía, ¿sí? No es una sola, son varias que están funcionando en conjunto. Ya decíamos que esto es una regla de cómo funciona el sistema nervioso en ensamble, ¿se acuerdan? Era parte del examen parcial, ¿sí? Entonces, justamente al funcionar en grupos de células, ¿sí? Nosotros vamos a tener que podemos aspirar a ver, medir o identificar, ¿sí? Estos campos de energía biofotónica, ¿sí? Entonces, lo que plantean justamente en este trabajo es que esos campos de energía
biofotónica son los que determinan el cómo se instala o cómo la conciencia va a dar lugar a una instalación de los cambios en el genoma. ¿Sí? Supongo que incluso epigenéticos y tal, que esto estaría determinado justamente por estos campos biofotónicos. De hecho, personalmente a mí me late mucho que los biofotones tienen que ver justamente con esa parte etérea de lo que creamos en nuestra vida mental y anímica. ¿Sí? De todo eso, ese filtro con el cual nosotros vemos la realidad está ahí grabado en el campo biofotónico. Y eso es lo que yo pienso, pero no me tienen que creer. Bueno, adelante, la que sigue. Entonces, la teoría del campo biofotónico. Y la premisa teórica que plantea es que nuestros cerebros evolucionaron en un sistema adaptativo, autosostenible, lo suficientemente complejo como para ser capaz de instalar conciencia genómica mediante la autocontemplación. Y las interacciones complejas que reconocen cualitativamente los factores que controlan los procesos biológicos. Esta hipótesis asume que la interacción colectiva en las neuronas resulta en efectos macroérgicos que pueden producir un campo eléctrico lo suficientemente intenso para excitar la superficie de estructuras endógenas mediante proteínas alfa hélice integrales como los electrosolitones. ¿Sí? El proceso de relajación radiactiva de los electrosolitones, ¿perdón? ¿Todo bien? Permite transferir energía mediante interacciones con el DNA para inducir cambios conformacionales en esta macromolécula, produciendo una ultradébil y no térmica emisión espontánea de biofotones. Entonces, justamente esta es la manera en cómo se regula el DNA para emitir biofotones y generar con esto un efecto cuántico. ¿Sí? Bueno, la que sigue. Teoría del campo, pásatela si quieres. Más del campo biofotónico. La instanciación de biofotones coherentes confinados dentro de las moléculas del DNA guía el campo biofotónico para ser conducido instantáneamente a lo largo de los árboles axonales y dendríticos, así como entre las neuronas de la corteza cerebral o el sistema corticotalámico y las áreas subcorticales como el cerebro medio o el romboencéfalo, que se incluye varias cortezas, ¿sí? Proveyendo así un carácter informacional de coherencia eléctrica del cerebro a la que se refiere como coherencia cuántica. De hecho, esta parte me va a detener un poco para tratar de ser más claro, y cuando hablan de coherencia, se refieren justamente a esta capacidad que tienen los órganos de funcionar como un todo complejo, ¿sí? Llevando a cabo coherentemente el procesamiento de información y no como sistemas aislados. Justamente la decoherencia o la falta de coherencia sería el que funcionaran como sistemas que no están coordinando la actividad de su conjunto, ¿sí? De hecho, eso nos tiende a pasar de una forma natural que lo vivenciamos probablemente como algo no necesariamente muy alegre, que lo disfrutemos mucho, cuando tenemos la atención dividida, ¿sí? Cuando estamos haciendo algo y nos distraen con otra cosa o tenemos que movernos a hacer varias cosas al mismo tiempo, generalmente eso tiende a hacer que funcionemos, digamos, de manera no coordinada diferentes sistemas, ¿sí? Y la coherencia implicaría justamente como regresar a ese funcionar en todo para una tarea. Por eso el fluir tiene que ver con eso también, ¿sí? ¿Sí me explico? Que de hecho esto de la coherencia, un poco la intención, digamos, en el taller, tiene que ver con que eventualmente aprendamos a medir la coherencia de funcionamiento de todo el organismo, incluyendo su coherencia de funcionamiento con lo que hay en su alrededor, en su contexto. Él habla justamente que la meditación es un medio para llegar a esa coherencia. Totalmente. Él habla ahí la coherencia mente-corazón. Sí. Pero es como... Sí. Sí, de hecho, lo que nos legó Jacobo Grinberg en la meditación autoelusiva es justamente ese el propósito de la meditación guiada por
esta instrucción de ir por cada una de las partes de tu cuerpo, tanto interno como externo, y luego integrar las emociones y tal, era como buscar la unificación de la percepción total de tu persona y luego sentirte en esa extensión que es el mundo que te rodea, ¿viste? Entonces, bueno, justamente eso. Creo que incluso en el budismo, no me acuerdo, Ruth lo escribió bien en lo que me mandó para el proyecto Conocid, pero creo que hay una meditación que se llama Vipassana y hay otra que se llama, no me acuerdo cómo. Y esa otra es la que incluye las instrucciones de enfocarse en su cuerpo, ¿sí? Para buscar justamente, al enfocarte en las diferentes partes del cuerpo y luego unificarlas todas, generar coherencia, ¿sí? Bueno, el campo biofotónico es comprendido así como un campo consciente ante la reabsorción de los biofotones por los estados excitados de las moléculas de DNA. Tal fenómeno cuántico da lugar a la autoconciencia y permite a la objetividad tener acceso a la subjetividad de lo inconsciente. Bueno, esto ya suena muy fuerte, pero básicamente, claro, lo que está sugiriendo es que el campo biofotónico sería esta parte que sí define parte de nuestra capacidad consciente de estar en contacto, ¿sí? Con esas otras, sí, energías que tienen que ver con lo que ocurre de manera automatizada en nuestro cuerpo, ¿sí? Profe, ¿podría explicar de vuelta eso? Porque no lo entendí muy bien. El último ítem. Sí, lo último básicamente es esta idea de que el campo biofotónico, ¿sí? Es como esa parte de tu mente que te permite una experiencia consciente, tanto hacia afuera como hacia adentro, metiéndote incluso a una interacción con aquello que se tiende a vivir de forma inconsciente y que lo puedes llevar a un plano de la conciencia a través justamente de esa interacción entre el plano, digamos, del campo biofotónico con aquello que está ocurriendo automatizadamente en tu cuerpo. ¿Sí me expliqué mejor? Muchas gracias. Sí, perfecto. Muchas gracias. Que bueno, siempre pregúntenme porque a la primera no siempre me sale. Bueno, y sigue el campo biofotónico. Dice, como tal, las experiencias subjetivas pueden ser recordadas para la conciencia como experiencias subjetivas conscientes o cuales. Esto mediante la interacción cooperativa entre estados de exciples de las moléculas de DNA y los biofotones, ¿sí? Aquí diría que justamente es esa interacción entre el campo biofotónico y las moléculas de DNA las que estarían dando esa parte consciente a la experiencia subjetiva, ¿sí? Llevando a la actividad metabólica y la transferencia de energía entre proteínas como el resultado del enlace entre el ligando y proteína durante la comunicación entre las proteínas. De hecho, esta parte es fundamental entenderla bien traducida, porque creo que ahí no lo hice muy bien. Y es que básicamente la idea es que de la misma manera como estamos adquiriendo la capacidad de ser consciente de programas que tenemos automatizados, ¿sí? En el plano inconsciente, sería tan capaz de poder incluso regular la expresión de proteínas, ¿sí? O sea, hasta ahí puede llegar un poco la idea. De hecho, esto no es raro encontrarlo en la literatura de esto que habla de reprogramar tu biología, ¿sí? El tema es que todavía todo esto está en plan de planteamientos, que tengamos certeza de cómo estas cosas están ocurriendo, ahí sí hay que tomarlo con muchas principios, ¿sí? El campo biofotónico como un campo consciente se le atribuye el efecto resultante de la especificación del cual a partir del campo de energía metabólica, que es transportado en proteínas macromoleculares a través de redes específicas de neuronas, que están constantemente transformándose en representaciones asociables más estables como solitones moleculares. Esto es un arma de dos filos, porque de la misma manera que nosotros tenemos la idea de que esa parte que nos permite experimentar la realidad está ahí como filtrada justamente por lo que está pasando en estos campos biofotónicos, que serían, digamos, una manera de describir lo que sería nuestra vida mental, ¿sí? También son afectados por el estado metabólico, ¿sí? No nada más es un control que se ejerce a través de la mente con lo que está pasando en nuestro cuerpo, sino viceversa. También lo que está pasando en nuestro cuerpo va a determinar el filtro.
Eso es re importante considerarlo, porque entonces eso justifica, y soy muy honesto, en mi caso particular, esa corazonada que desde que empecé a trabajar con nutriólogos tenía, de que no nada más podemos explicar cómo la mente afecta la forma en cómo funciona nuestro cuerpo y responde ante los nutrientes, sino también la forma en cómo nuestro cuerpo está funcionando y está actuando ante los nutrientes que le estamos metiendo, va a determinar la forma en cómo se expresa esa parte que es nuestra vida mental. ¿Sí? Está bueno eso, porque eso, digamos, por un lado nos señala que si bien es cierto que juega un papel importantísimo lo que nosotros interpretamos con esa relación que tenemos con la comida, los alimentos y bebidas que consumimos, la relación inversa también está presente. ¿Sí? Todo lo que comemos y bebemos tiene un efecto en el cuerpo que va a set the stage, ¿no? Se dice en inglés. O sea, establece el escenario en el cual se va a montar nuestra vida mental. ¿Sí? Es muy importante porque va ida y vuelta. Profe, acá Luca pregunta si los multienfoques pueden ser una respuesta al entorno y da como ejemplo la epigenética, pensando en los alimentos. Claro. Totalmente. Por eso justamente, digamos, uno de lo que aprendimos con nutriogenómica y la epigenética es que ningún organismo va a responder igual a los diferentes alimentos. ¿Sí? Todos tienen una historia particular que tiene que ser caracterizada. Y la mejor manera en que la podemos caracterizar, o la manera más sencilla, es atendiendo a lo que nosotros sentimos en nuestro cuerpo, tanto física, fisiológicamente, como emocionalmente, ¿sí? Ante esa interacción que tenemos con lo que comemos y con lo que bebemos. Hacia allá tenemos que aspirar a ir, como justamente vivimos en el imperio de la razón, como dice Inti, tenemos que convencernos de cómo está funcionando nuestro cuerpo, probablemente aprendiendo a medir fisiológicamente la coherencia. ¿Sí? No sé si contesté la pregunta. Ahí le pregunté. ¿Sí? Bien ahí. Bueno, ¿esta es la que sigue? Sí. ¡Ay, qué bien! Ya estamos acabando. Ya nos falta poco. Estamos quedan 15 minutos. Dice, bueno, conclusiones sobre el campo biofotónico. De hecho, a mí me recopa esto, como verán. Claro, porque se parece mucho a lo que Jacobo le llamaba el campo neuronal. ¿Sí? Yo pienso que el campo biofotónico incluye lo que tiene que ver con la actividad per se de las neuronas, de lo que ocurre a nivel paradigmal, que sabe que se mueve, no nada más hay actividad mecánica. Y todo esto además hay emisión de biofotones. Entonces justamente todo debe de tener que ver con todo ese procesamiento de la actividad que ocurre en el sistema nervioso, en donde lo que está, digamos, en un plano temporal de alta capacidad de tener frecuencias extremadamente altas, extremadamente coherentes, ¿sí? Es justamente el campo biofotónico, ¿sí? Dice, la metastabilidad de las experiencias subjetivas basadas en dinámicas resonantes ocurre cuando el patrón de abajo hacia arriba de la actividad excitatoria neocortical son emparejados con las expectativas que están de arriba hacia abajo con una presión dinámica adaptativa. Aquí básicamente lo que está diciendo es que esa metaestabilidad del sistema va a depender entre que las expectativas que tenemos de cómo van a ocurrir las cosas se estén dando y que lo que nosotros tenemos de información que viene de abajo hacia arriba coincidan con eso. ¿Sí? Dice, en la dinámica y los patrones de actividad que ocurren dentro del sistema le influyen los cambios y características ambientales y son seleccionadas como las experiencias subjetivas de preferencia en términos de un campo funcional a través de interacciones funcionales y de leyes biológicas de las que nos damos cuenta como subjetividad, es decir, la experimentamos a partir de la experiencia subjetiva, ¿sí? Y que es actualizada mediante integraciones funcionales que experimentamos como qualia. ¿Sí?
De hecho, esto es muy interesante porque justamente lo que nos diría es ese qualia del que estamos hablando, ¿sí? Está ahí justamente en esa interacción entre lo que está pasando y lo que nosotros en la vida mental creamos como expectativa. ¿Sí? Está en ese... ¿sí? Se concluye que el interaccionismo y no el procesamiento de información es la clave para entender cómo la conciencia genera el puente entre la brecha explicatoria de las experiencias subjetivas y sus correlatos naturales en el cerebro trascendental. Bueno, de esto no sé si yo lo entiendo muy bien, pero básicamente tiene que ver con lo mismo, pues, ¿no? Que la conciencia estaría ahí, en esa interacción. No es propiamente nada más el ver hacia afuera, sino la respuesta que tenemos de afuera hacia adentro. ¿Sí? Es esa interacción en sí mismo lo que da lugar a la... Está ligado un poco como a la física cuántica, esto del entanglement. Sí, y creo que tiene que ver con esto. Eso del entanglement es re interesante que lo menciones, Euge, porque primero le dieron el premio Nobel recién a los físicos que describieron el entanglement, ¿sí viste? Y de alguna manera lo que dice, y va por ahí de lo que dice Joe Dispenza, ¿viste? Que esos pensamientos que tú tienes, ¿sí? Van a coincidir de una u otra manera con la realidad que tú percibes. Y esa distinción entre que sea puramente percepción o sea puramente creación, en realidad parece como que es una mezcla de ambos, ¿sí? Lo que diría Joe Dispenza es por eso es que tienes que trabajar con tus pensamientos y crear proyecciones del futuro que quieres, no del que estuviste padeciendo en el pasado. Porque si sigues pasando a tus pensamientos presentes esos pensamientos del pasado asociados con el sufrimiento, pues vas a caer en exactamente lo mismo, porque estás proyectando, ¿eh? Claro, por eso es loco esto que se dice, ¿viste? Y todo esto tiene que ver con los biofotones. Yo personalmente tengo, a ver, porque de hecho pásale a la siguiente, no sé si es ese. Bueno, igual y si se los explico me voy un poquito al carajo. Primero les explico el segundo y luego me regreso al ese. Bueno, les explico. Esto es un artículo que les invito a que lo revisen. Es un artículo de un planteamiento, pero que parece, como lo manejan, parece que tienen algunos fundamentos empíricos que pudieran sugerir que esto pudiera pasar. No sé si han oído hablar de las experiencias cercanas a la muerte. ¿Quién me quiere explicar de qué se trata? Claro, por un lado tienen experiencias que se parecen a la ayahuasca o al bufo. Eso es cierto. No es en el caso de personas que tienen un accidente y ante signos vitales, los médicos, digamos, dicen ya está muerto. Claro, y que vuelven. Sí, exacto. Ese es el modelo, digamos, bien descrito de dónde tienes tu experiencia cercana a la muerte, es justamente lo que tú estás escribiendo. Ahora, cuando dicen toman los signos vitales y ya está muerto, pues a veces, de hecho, eso implica que le miden la actividad en el cerebro y ya no hay actividad. ¿Sí? Todo un tema. No hay actividad y, sin embargo, cuando regresa, el sujeto lo que expresa es una historia así como de un largo trecho, pues, ¿no? Puedes decir que fue la actividad que tuvo antes de que se le apagara el cerebro, puede ser, ¿no? Pero generalmente, digamos, son relatos así importantes en términos de longitud temporal que no se explican, sí, cómo ocurrieron cuando el cerebro estaba apagado. Otra vez pueden decir que esos ocurrieron cuando todavía estaba prendido y que lo que se acuerda es de eso, pero cuando el cerebro estaba apagado y después lo despiertan, te relatan historias. Y lo que es más interesante de las experiencias cercanas a la muerte es que cuando se comparan los elementos semánticos de las historias, hay muchas cosas que se repiten en mucha gente. Claro, el túnel y la luz, eso es así lo típico, ¿sí? Pero re típico, lo pueden leer, o sea, no me crean, lean. Ahí están los artículos, donde justamente estos relatos ocurren. Bueno, Luca tiene una pregunta. ¿Cómo adelante? Sí. Luca. Luca.
Bueno, ahí cuando quieras abrí el micrófono, Che. Bueno, en este trabajo básicamente lo que plantean es que en esas experiencias cercanas a la muerte... Cuando usted se refiere, profe, al que sí. el cerebro está sí. Profe, se corta, no sé si a todos escuchan. Luca, no se te escucha, no sé si querés empezar de nuevo. O escribirla. O escribir. Es que casi no se escucha. Claro, sí, oímos así como pum, pum. Sí. O sea, un ejemplo de cuando sí. Está apagado. Luca, no sé si me estás escuchando, ¿podrías poner tu duda en el chat? Porque Pero es que no se oye casi nada, Che. ¿Apagado completamente o parcialmente? No se te escuchó nada, Luca. Sí, creo que le entendí lo último. Lo que él me decía es que sí, ¿cómo se podía explicar que no hubiera actividad neuronal? ¿No? Que si era completa o que si era parcialmente, era lo que me decía, ¿no? ¿Que a qué me refería con que estaba apagado el cerebro? Bueno, cuando me refiero a que está apagado el cerebro es que no hay actividad cerebral en lo absoluto. No hay nada de actividad cerebral. ¿Sí? Es eso. Y no es que sea parcial, sino que simplemente no hay actividad. ¿Sí? Entonces, bueno, en estas experiencias se plantea en este trabajo que el campo de biofotones es el que se mantiene activo cuando el cerebro está apagado. ¿Sí? Quedan 5 minutos, profe. Bueno, pásame la anterior. Gracias. Bueno, habiendo dicho eso, que tómenlo como ustedes quieran, ese es el planteamiento de ese artículo. Este es todavía más fuerte, porque básicamente lo que dicen es, miren qué cosa tan curiosa. Hay una cosa que se llama oscilación armónica, que justamente es un tipo de oscilación que tienen todos los sistemas, sí, que presentan actividad oscilatoria, ¿sí? A diversos niveles de análisis, desde lo más chiquitito, ¿sí? Hasta cosas enormes en las galaxias, el universo, ¿sí? El tema es que esa oscilación armónica es un tipo de oscilación que permite hacer coincidir los diferentes sistemas oscilatorios, ¿sí? Justamente una de las características de los campos de biofotones es que presentan las oscilaciones armónicas, ¿sí? Y en este trabajo justamente nos hacen una elaboración re interesante en donde nos dicen por qué es importante considerar a los osciladores armónicos como base fundamental de una especie de código que hay a lo largo de las diferentes escalas de tamaño en todo el universo. Todo un tema. ¿Sí? Todo un tema. Todo un tema porque, claro, la pregunta de qué papel tienen en biología los campos de biofotones, si tienen tantas características que incluso podemos, digamos, comparar con eso que decía en la clase pasada, con las analogías que nos hacían los pueblos originarios de cómo es arriba es abajo. ¿Sí? Ver que justamente estas oscilaciones armónicas están presentes en los campos de biofotones y que eso puede hacer que coincida la actividad en términos de frecuencia del campo biofotónico a diferentes niveles de tamaño, tanto con nuestras partes del cuerpo más chiquitas, con las células, ¿tal? Como con el cosmos. ¿Sí? Reloj, pero bueno, es así. Se los transmito tal y como está en la literatura. ¿Sí? Entonces, bueno, hasta aquí llegamos. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Crítica? ¿Duda? Las críticas son... ¿De qué? Sí, la clase que viene, la
la próxima semana va a venir Edu Garbarino hablando de sí. Pero creo que mencioné que Anaí, que nos había venido a dar lo de los exosomas, ella también trabaja. Sí. Claro, a ella no me invité a presentar, sino de los exosomas, ¿no? De la forma de comunicación. Pero ya le podemos decir que también. ¿Pasan a llenar la hojita de asistencia antes de irse? Claro, como hoy es día especial, van a tener puntos extras. ¿Qué? No, sí, perdón, he estado acabando de arreglar mi casa que sí, no apagué la luz y